¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar en una cita consciente contigo. A veces damos vueltas y no sabemos a dónde ir. No sabemos a dónde ir porque a veces no sabemos dónde estamos. Cierto que nos paramos con nosotros, pero de alguna manera no es suficiente. Y sí, nos centramos, pero como digo, no es suficiente. Algo no acaba de ser. Esta mañana me centraba en algunas ideas, en algunos pensamientos y daba vueltas, digamos que pensando en de qué hablaría hoy en lo que sería la reflexión, la escrita, la canalización que hago a diario. Se venían varios temas, ¿no? a la cabeza, pero no tenía claro, obviamente, de qué sería. Y sí, empezaron a aparecer pues distintas cosillas por mí. Y fueron apareciendo una tras otra hasta llegar a esto. Venían distintos pensamientos. Uno de ellos fue paso a paso, un poquito pensando en una conversación que tenía hace unos días con una amiga. Y yo pensaba, fijaos, que estaba bien ella, que estaba más que bien, aunque estaba en un proceso complejo, pero que realmente pues venía, digamos, estando bien y más lejos en cierta manera de ello, ¿no? Digo esto porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que son las redes y pues lo que eso, ¿no? Disfraza pues la realidad. Y a veces tenemos sentimientos, tenemos dentro, ¿no? algo que nos dice, que nos invita a hablar con personas, a decir, acordarnos, ¿no? de esas personas y decir, tenerlas en pensamiento y que no salgan de nuestro pensamiento, ¿no? Que estén ahí constantemente y no sabemos por qué. A veces es para darnos ese impulso y decir, vamos a hablar con ellas. A lo mejor necesitan que hablemos con ellas. Si te pasa eso, date esa oportunidad. Si está en tu pensamiento alguien, desde hace un día, desde hace varios días, desde hace algún tiempo, háblale, pues escríbele, no sé, como tengas pues la manera de contactar con esa persona, pero habla con ella. Y si ya no está en este plano, pues habla con ella como si lo estuviese. Dirígete a ella. También es posible. A veces, como digo, sí se produce ese reencuentro. Quizás te la encuentras en la calle. Hay muchas maneras, digamos, de contactarnos. Pero sí se produce esa conexión, ¿vale? Con lo cual es importante que te permitas hacer caso a tus sentimientos, a esa intuición que tienes dentro. Eso te permitirá también pues confiar más en ti, ¿vale? Eso es un detalle que estaría bien que lo practicases si todavía no lo haces. Pues ese pensamiento de esta mañana que venía pues un poquito acariciando a lo que había estado pensando y a cómo se desarrollaban los hechos, se fue dando también a mis pensamientos, a cómo se trata uno, a cómo
tenemos a veces ese sentimiento, ese impostor que nos dice si somos válidos o no, lo que creemos de nosotros mismos y qué creemos o qué pensamos de nosotros, cómo nos valoramos, cómo nos tratamos. Esta mañana pensaba en todo lo que hago y todo lo que no hago. Me daba caña, mucha, y pensaba en lo poco que hago. Pensaba en todo lo que podría hacer y a la vez en todo lo que tengo que hacer, en cómo, incluso cómo pierdo el tiempo haciendo cosas y sin hacerlas. Es curioso. A veces cuántas cosas se pueden hacer y de alguna manera la sensación que tiene uno de no hacer nada, o de no saber cómo alcanzar otros niveles, ¿no? Es como sentirse estancado. Sucede, claro que sucede. Nos sucede a cualquiera. Yo en mi caso, a mí me sucede también. En mi caso me pasa que a veces digo, ¿por qué no doy con una persona en la que... me refiero porque creo que a veces necesitamos compañías o personas, ¿no?, a nuestro lado que de alguna manera sean esos apoyos, no sé, como apoyos laborales, supongo que podrá llamarse así, esos socios, no sé, en los que o con los que poder crecer y que sean esos, como decía, esos apoyos y esos otros puntales con los cuales diversificar lo que haces y pues asesorarte o sí, que sean esas partes en las que tú apoyarte y viceversa, ¿no? Pues para crecer o para llegar a donde tengas que llegar. Y en mi caso, como digo, pues como yo me lo hago pues, casi todo yo, ¿no? Sí, sigo contando con ciertas personas con las cuales pues hago alguna mentoría, alguna parte, pero pues con algunas que he hecho pues tampoco he sentido ese feeling, ¿no? De alguna manera como para, pues no eran las personas, digamos, adecuadas para mí. No, o sea, a veces tenemos o creemos que son esos nuestros maestros, pero pues no, a lo mejor eres tú el maestro para ellos y tú pensabas que era tu maestro. También sucede. Con lo cual, pues no es el caso. Entonces, yo siempre sigo pues estando ahí, buscando, como se suele decir. Y sí, pero es verdad que a veces uno se cansa, ¿no? Y aunque sigue estando, pues a veces se puede sentir perdido, se siente perdido y no sabe hacia dónde ir. No sé si es tu caso, si no es tu caso, o dónde estás tú, o cómo es. Si es tu caso, pues me gustaría pues que me contases también cómo es, o cómo has salido, o cómo estás saliendo de todo esto, ¿no? Porque yo sé que es complicado, es complejo muchas veces el dar con una persona, o con varias personas, claro, que cada uno tenemos o tienen pues su especialidad. Y sí, es verdad que es muy complicado y a veces nos sentimos muy solos. Por muy rodeados de personas o de seres que estemos, pues es complejo. Es complejo, como digo, dar con esas personas que nos ayuden a crecer
porque no todo el mundo está en el mismo nivel, sí, hay que decirlo así. No puede, hay gente que está pues en la universidad, hay gente que está ahora ya no es EGB, pero cuando yo estudiaba era EGB, y hay quien pues está en distintos, como decimos, en distintos sí, niveles, con lo cual no podemos estar pues en unos y en otros, y si toca esa correspondencia para aprender. Hay ciertas partes ya aprendidas y necesitamos pues nuestros correspondientes maestros y nuestros correspondientes alumnos, como todo. Y es complejo. El día a día a veces se nos hace cuesta arriba. ¿A ti te pasa? Ojalá que encuentres esa persona, esas personas que te ayuden o que te estén ayudando pues en tu día a día. En mi caminar, como digo, sí que voy encontrando distintos seres que pues con los que ir caminando, también con los que no ir caminando, que al final también es importante ese saber decir hasta aquí, pues dejar la mochila, ir librando la mochila, saber qué te llevas y saber qué has aprendido, qué tienes y qué pues que no está contigo, que no vibra contigo, porque a veces llevamos pesos que no nos corresponden y hay que saber soltar. Y como digo, eso también es muy importante. A veces nos saturamos pues con cosas que no son nuestras. Y bueno, pues por el motivo que sea, nos hemos hecho cargo de ellas. Y sí, está muy bien, pero también tenemos que hacernos cargo de las nuestras. No podemos hacernos responsables de lo del resto, dejando de lado lo nuestro. Eso no está bien. Lo siento, pero no está bien. Así que ojalá que te tomes tu tiempo para ver cómo estás, para cerciorarte de que tu camino es el adecuado para ti. Y sin más, Chispa y yo, que ahí detrás está, te deseamos que tengas un gran día y nos leemos en comentarios. Gracias por ser en tu camino y por ser en el mío. Feliz día, feliz presente.